hoy se está haciendo en las iglesias. ¿Por qué? Mis hermanos, en la cultura hebrea, en la mentalidad hebrea, en la tradición, era como un mandamiento, por llamarlo así, como algo necesario, indispensable, que ese padre de familia, que ese acudiente, tío, abuelo o la persona, el tutor que estaba a cargo de ese niño, de ese menor, presentara el niño ante el Señor, y lo hacía por medio de los levitas. También se utilizaban los ancianos, se usaban también sacerdotes, los líderes de ese momento. A esas personas se le llevaban los niños allí para que orara por ellos. Aquí solamente Marcos nos va a decir los tocara, pero si lees los otros evangelios va a decir para que los bendijera. Otro evangelio te va a decir para que orara. No era un simple toque. Si tú, por ejemplo, ves lo que hizo Abraham con Isaac, cuando él cumplió 8 días de nacido, él se lo presenta al Señor. Y le dice, aquí está mi hijo, aquí está el heredero de la promesa. Y lo consagra al Señor. Esa era la mentalidad. Por eso es lo que lo hacemos hoy por hoy. Si tú, por ejemplo, te vas a Génesis 48, versículo 9, vas a encontrar que ya Jacob, uno de los patriarcas, de los 3 patriarcas, está ya muriendo. Jacob está muriendo, ya está en las últimas, ya está expirando los últimos suspiros, y de repente llega José, en tierra de Egipto, llega José y le dice, aquí te presento a mis niños, a su abuelito, se los presenta. Y Jacob no solamente le dice, ven, que los quería conocer, yo no los conocía, yo vengo desde allá para acá, sino que los acerca, le pone sus manos, y estamos hablando de Efraín y de Manasés, 2 grandes tribus representativas del pueblo de Israel. Y él ora a esos pequeños allí. Y esa tradición y esa cultura, esa celebración, diría yo, de consagrar el niño desde temprana edad al Señor, no se quedó allá en el Antiguo Testamento. ¿Sabe quién también fue consagrado? ¿Quién fue presentado en el templo a los 8 días de nacido? Jesús. Eso lo puedes encontrar en Lucas capítulo 2, versículos 21 y 22. Jesús mismo fue presentado como un bebé que era 8 días de nacido. ¿Sí? Y yo quiero que usted piense un poco. ¿En qué pensaban esos padres cuando llevaban a los niños allí? Cuando le estaban diciendo, vamos a llevar los niños a Jesús. Nos están enseñando, nos acabas de dar una lección de cómo es el tema del divorcio, del matrimonio, cómo es la vida marital que pide el Señor. Pero no estamos solos aquí. Seguramente había unos niños en brazos. De pronto otros estaban ya en la tierra, ¿no? Gateando, otros ya de 5 o 6 años. Y ellos aprovecharon la oportunidad de que estaban delante del Señor para llevárselo. Qué hermoso, ¿no? Pero sucede algo en ese momento. Mira lo que dice el mismo de versículo 13. ¿Qué sucede? ¿Pudieron hacerlo? ¿Qué dice el versículo 13? Le presentaban los niños para que los tocase y pudieron llegar de una vez donde el Señor. ¿Sí o no? Dice que los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Yo quiero que usted por un momento se ponga en el lugar de ese padre, de ese acudiente que estaba con ese menor allí. Imagínense que usted va con ese niño con el firme deseo de que sea bendecido, de que se ore por él, de que sea plantado, sembrado en el reino de los cielos, de que se ore para que su generación, la generación venidera, para que su vida sea consagrada al Señor. ¿Sabe que el hebreo también está pensando de que el niño es algo que nace de las entrañas, es algo que viene de adentro? Y es como si le estuviera diciendo al Señor, mira, aquí te presento vida de mi vida. Aquí te presento una parte de mí. Y yo creo que tú también lo piensas así, ¿sí? Yo creo que tú piensas de tu hijo lo mismo, ¿o no?
de tu sobrino, de tu nieto lo mismo. Eso es lo que ellos llevaban. Mira, aquí te entrego lo más importante, el tesoro más valioso que tengo, te lo presento. Quiero de la bendición del Señor. Pero qué golpe tan duro, ¿no? Reprendían allí. Miren lo que dice el Salmo 127 con respecto a esto. Los versículos 3 al 5. Y sé que muchos de ustedes se lo saben. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de ¿qué? De estima, dígalo, de estima el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mire esas primeras palabras, versículo 3. Herencia de Jehová son los hijos y son cosa de estima. Quieren decir que es algo maravilloso, que es un regalo de Dios glorioso. Dios lo ve así. El salmista lo que está diciendo, mira la bendición que son los niños. En la versión Palabra de Dios para Todos, mira lo que dice. Los niños son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por los niños, ¿verdad? Ahora con esa mentalidad, ahora con ese deseo ferviente de llevar al niño, ¿cómo te sientes tú cuando alguien rechaza eso? ¿Cómo te sientes? Miramos la posición de los padres, ¿verdad? Ahora miramos la posición de los discípulos. Dice Jesús allí en ese versículo 13 que los reprendían. ¿Qué entendemos por esa palabra reprender? ¿Qué entendemos? Un regaño. Es como cuando uno empuja, ¿verdad? Es como excluyendo, es como apartando, es como amonestando, es como diciéndole a ellos, ustedes están haciendo las cosas mal, esto no es correcto. Y si pensamos en eso, ¿quiénes estarían en lo correcto? ¿Los padres o los discípulos? ¿Los padres o los discípulos? Los padres. Los padres estaban consagrando sus hijos al Señor. Qué hermoso pedir oración siempre, ¿verdad? Qué hermoso es decir, mira, aquí está el fruto de mis entrañas. Te lo consagro a ti, Señor, porque tú me lo regalaste, tú me lo prestaste, tú me lo diste, ¿cierto? Los discípulos nuevamente están en un error. Nuevamente están en una severa equivocación. Y si nosotros nos acordamos de los domingos anteriores, mis hermanos, no sé si te acuerdas, cuando Jesús se transfigura en el monte Getsemaní, que sus vestidas, su ropa eran resplandecientes. ¿Sí te acuerdas? Que llegan dos testigos, llega Moisés, llega Elías. Y en vez de decir, los que estaban allí, Pedro y los demás, en vez de decir, estamos viendo la gloria de Dios. En verdad este es el Hijo de Dios. Estamos viendo la gloria del Dios invisible, esta es la imagen. ¿Sabes qué dijeron? Vamos a construir en Ramada y vamos a vivir aquí. Equivocados. Cuando Jesús les dijo, ojo con la levadura de los fariseos, ojo con la levadura de los herodianos, ojo con esa contaminación. ¿Saben qué entendieron los discípulos? Ya nos está regañando porque no trajimos el pan. Cuando Jesús les dijo, la contaminación del hombre, el pecado y la maldad del hombre no viene de lo que tú te comes, porque ese alimento es expulsado. Viene de lo que hay en nuestro corazón. ¿Sabe qué hicieron? Esperaron que estar solos, se metieron en la casa con Jesús y le preguntaron y le dijeron, no entendimos nada. Y aquí tampoco estaban entendiendo de qué se trataba el reino de los cielos. No estaban entendiendo cómo era el Señor. Nuestro Dios que no hace acepción de personas. Nuestro Dios que le dijo al manco, al cojo, ven. Que le dijo incluso a la prostituta, no peques más, te perdono. Que le dijo al publicano, al cobrador de impuestos, al pecador, he venido a buscar pecador, acércate a mí. Amén. ¿Y cómo así que a los niños los vamos a excluir?
¿Sí? ¿Cómo así que ustedes, precisamente ustedes, los que primeramente están recibiendo del reino de Dios, están haciendo esto? Y no vamos muy lejos. Si quieres, mira Marcos 9, 36 al 37. Lo tenían fresquito allí. Dice el versículo 36. Tomó a un niño. Jesús toma a un niño. Mire lo que había acabado de pasar. Lo puso en medio de ellos, lo de los discípulos. Lo toma en sus brazos y les dice: el que reciba en mi nombre, ¿a quién? Como me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Recibe a Dios, recibe el reino de Dios. ¿Les explicó o no les explicó? Entonces, ¿qué estaba pasando en la mente de ellos? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese trato? ¿Por qué es reprender a los padres? ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el pecado? Tal vez los discípulos pensaban que los niños no importaban nada. Tal vez pensaban, ¿en qué puede contribuir un niño en el reino de los cielos? ¿Qué tan importante es un niño que todavía está jugando para el reino de Dios? Es como si los valores se invirtieran, ¿verdad? Es como si le diéramos paso a las otras cosas y al que verdaderamente está cumpliendo lo del reino se le despreciara. Antivalores, ¿cierto? Ellos no entienden el ministerio. ¿Cómo nos van a ayudar a predicar si de pronto no entenderán de la palabra? Y esta palabra no es solamente para venir a cuestionar a los discípulos por su reprensión, mis hermanos. Esta palabra es para mirarnos nosotros mismos y ver en qué momento nosotros hemos sido así. En qué momento hemos menospreciado al niño dentro del reino de Dios. ¿En qué momento nosotros hemos dicho o hemos pensado, porque de pronto no lo hemos dicho, el niño hay que cuidarlo, el niño hay que alimentarlo, el niño hay que llevarlo al colegio, el niño hay que comprarle un juego y hasta ahí? ¿En qué momento nos hemos convertido como los discípulos? Hablaron los padres, hablaron los discípulos. ¿Y qué pensaba Jesús de todo esto? ¿Qué dice el versículo 14? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Dice la palabra: viéndolo Jesús se indignó. Se indignó. Por eso afirmamos que el que estaba equivocado, ¿quién era? Los discípulos. Se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De los tales es el reino de Dios. Y en otras versiones vas a encontrar que dice: porque los que son como ellos es el reino de Dios también. Es el reino de Dios. Jesús es categórico. Jesús muestra su indignación. Yo me imagino que Jesús allí cambió su semblante, ¿verdad? Como cuando pasa algo en tu presencia y tú no estás de acuerdo y sabe que estás en la razón y que tienes la autoridad para reprender y para decirle a la persona: estás mal. Yo me imagino a Jesús allí, ¿verdad? Diciéndole: Mateo, Pedro, ¿qué pasó? Bartolomé, Juan, ¿yo en qué momento les he enseñado eso a ustedes? ¿Por qué le prohíben a los niños llegar a mí? ¿Por qué prohíben que los niños disfruten también de la bendición y se acerquen a su Señor? ¿Acaso no han entendido las prioridades del reino? ¿Acaso ellos tienen algo de malo? Se invirtieron allí los valores, ¿verdad? Entonces, a partir de esa amonestación de Jesús, podíamos preguntarnos: ¿por qué Jesús se indigna? ¿Por qué Jesús expresa de que el reino de Dios es de los niños y de los que son como el niño? Amén. De ellos. Porque de ellos es el reino de Dios. Entonces eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué tienen los niños? Porque él no está diciendo ahí de los niños y los adultos es el reino de Dios, o de los que son como los niños y como los adultos es el reino de Dios. Está diciendo solamente como quién. Y si a mí me están diciendo como los niños, entonces automáticamente lo que tenemos que preguntarnos es: entonces, ¿cómo es un niño? Porque yo soy adulto y me están dejando por fuera, ¿cierto?
¿Cómo es un niño? Vaya pensando en eso y vaya mirándose también allí. ¿Qué tiene ese niño que yo no tenga y que Jesús a mí no me incluyó en ese pasaje? Porque él debía haber dicho de la humanidad, ¿cierto? Como para no decir edades de 0 a 100, 200, 120 años, sino es de los niños. ¿Qué tienen los niños que no tengamos los adultos? ¿Se lo ha preguntado? Los niños son el reflejo, mis hermanos, del reino de Dios. Amén. Los niños tienen las actitudes que agradan a Dios y por ello les tiene reservado el reino de los cielos. Y como lo veníamos pensando, sé que vas a estar de acuerdo conmigo, ellos representan la inocencia, ¿sí? Comparado con un adulto, representan la inocencia, ¿verdad? El niño no opta inmediatamente, aunque sabemos que en la medida que va creciendo y va conociendo del mundo y de las malas maneras y del pecado, se va corrompiendo, puede irse corrompiendo. El niño no está pensando en el pecado, el niño no tiene la tendencia inmediata al pecado, ¿sí? El niño sabe que tiene también, no es rencoroso. Vaya pensando, esa cualidad está en mí. Esa cualidad está en usted. Vamos pensando. El niño no acumula deseos de venganza. Y yo no estoy diciendo que un niño jugando con otro niño no vaya a pelear un juguete, porque pasa a cada momento. Yo no estoy diciendo que un niño cuando tú le regañas de pronto no se molesta por un rato. Claro que lo hace. Yo no estoy diciendo que un niño cuando tú vienes y lo reprendes por algo, de pronto te forma un berrinche o un capricho o algo así, claro que llora. Pero son momentáneos. Los nuestros pueden ser incluso eternos. Los deseos de venganza del hombre es como una olla de presión que se quiere reventar, ¿cierto? Y Dios nos está diciendo, mira, déjame las cargas a mí, la venganza es mía, yo pagaré, pero eso no lo entendemos, porque no caminamos conforme al reino. ¿Sabe que también tiene un niño? Es frágil. Un niño es frágil. Tú que lo has tenido en tus brazos, ¿es frágil o no? Es frágil. El niño es sencillo. ¿Somos sencillos o somos altivos? El niño va a demostrar dependencia por sus padres, así como nosotros debiéramos mostrar dependencia por la gracia de Dios. Amén. Otra cualidad que tiene el niño es que el niño está atento todo el tiempo a la instrucción de sus padres. El niño es espontáneo. Tal cual como piensa, lo va diciendo, es sincero. Si tiene que llorar, lo hace. Si tiene que reír, ríe. Es, como viene la situación. No está, mis hermanos, amigos, bajo una falsa apariencia o una vida engañosa o de doble ánimo. ¿Estamos entendiendo lo que Jesús nos quiere decir? Jesús no nos está diciendo es que ahora tienes que comprar ropa de niño y ponerte a gatear aquí, dar vuelta por el Jordán. Jesús no nos está diciendo ahora vaya ahí, tome leche y péguese en un tetero. Para nada. Sino es mira al niño en sus cualidades y en sus valores, porque puedes quedarte por fuera del reino de los cielos por esas malas actitudes y cualidades que estás cultivando como adulto. Los niños son enseñables. Los niños apenas están madurando en su capacidad cognitiva, en su cerebro, y como tal, ellos apenas están absorbiendo, están aprendiendo. Qué bueno es cuando nosotros llegamos al Señor y llegamos como niños, ¿verdad? Como niños espirituales. Lo que tú me digas, lo que diga la palabra, eso es. Traía argumentos, no van. Traía pensamientos, son opuestos, no van. El niño es enseñable. Lo que tú le enseñes, eso aprende. Y sobre todo, mi hermano, que el niño confía en lo que le digas tú. Amén. Nosotros confiamos plenamente en lo que el Señor nos está diciendo. Y en esto de los impedimentos, mis hermanos, hay muchos. Porque aquí podíamos decir y darle el rejo, como uno dice a los discípulos, y mira cómo no dejaron llegar a los niños. ¿Será que en esta sociedad no hay impedimento para que los niños lleguen a Jesús? Y podíamos decir, es que el Estado también los protege. Mira la cantidad de leyes, de normas para proteger a los niños.
Lamentablemente, mis hermanos, la estadística de violación, de abuso sexual está creciendo, lamentablemente. Padres, padrastros, madres o madrastas que venden a su niño por dinero. ¿Sí? Lastimosamente, implementándose leyes que incluso a los 6 meses, cuando ya el niño está formado, puede abortarse porque abrieron otros paréntesis dentro de la norma. ¿Cómo les parece? ¿Para dónde va la sociedad? ¿No es un impedimento el maltrato infantil, el poner al niño chiquitico a trabajar, a llevar la carga económica de la casa, como se ha visto? Aquí en Valledupar también. ¿Cómo les parece que desde el Ministerio de Educación se esté pensando y de pronto hayan ponencias donde se diga que se estudie la posibilidad de que se implemente la educación sexual en los niños desde 5 años? Escuchen esto, porque eso está en estudio. Y que en esas cartillas no solamente vaya el texto, sino imágenes explícitas con caricaturas mostrando miembros. Impedimentos, mis hermanos, impedimentos. Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Será que nosotros estamos contribuyendo que los niños lleguen al reino de los cielos, lleguen a Jesús, lleguen al Señor? ¿O también estamos estorbando, o también estamos reprendiendo y siendo como los discípulos? No tiene que contestarme, simplemente piense. Sabe que infortunadamente muchas veces nos quedamos cortos como padres de familia, como tíos, como abuelos, como acudiente, como padrastro. Nos quedamos cortos porque nos conformamos con el niño en el colegio, nos conformamos con el niño está jugando, está bien, nos conformamos con el niño que se alimentó bien, está sano, nos conformamos con el niño que hizo las tareas y punto. A veces los maestros, aquí tenemos maestros, ¿cierto?, les queremos dejar la responsabilidad a ellos, y a duras penas a un maestro le queda el tiempo para explicarle la materia que tiene allí y ciertas normas de comportamiento, pero la tarea es de nosotros, mis hermanos. Nosotros somos los que tenemos que llevarle la palabra al Señor al niño. Nosotros somos los que tenemos que abrir el camino para que ese niño se acerque al Señor. Y usted me dirá, pero es que yo no lo estoy impidiendo porque es que yo no me he atravesado. Si guardas silencio sabiendo la palabra, también lo estás haciendo. Eso se llama impedimento. Sabiendo la palabra, sales de pronto aquí, te encuentras con el niño. ¿Cómo vamos con la tarea? Arreglemos el uniforme. ¿Te hace falta esta otra cosa? ¿Y en qué momento le explicamos los valores del reino al niño? ¿En qué momento? Nos corresponde a nosotros. Otra de las maneras en las que nosotros podemos ser impedimento para que los niños no lleguen al reino y no sean plantados en el reino de los cielos, ¿sabe qué es? Nuestro ejemplo. Los estudiosos van a decir que un hábito se forma a partir de 21 repeticiones. Imagínense a ese niño viendo a alguno de nosotros con vulgaridades. ¿Qué resulta de eso? ¿Qué va a decir, mis hermanos, ese niño? Vulgaridades, la repetición, ¿cierto? Que aquí somos una cosa, pero en la casa otra. El niño dice, pero ¿con cuál de las dos versiones me quedo? Se llaman impedimentos. ¿En qué momento podríamos nosotros ser impedimentos para que los niños sean sembrados en el reino de los cielos? Y algunos dirán, pero yo sí hice la tarea. Yo sí los presenté aquí, al frente. Y gloria a Dios por eso. Pero sabe que ahí apenas inicia la responsabilidad. Y yo creo que usted escuchó atentamente la persona que le orientó y oró ahí en ese momento, que es un compromiso, ¿cierto, mi hermano don Jairo? Que es un compromiso que desde ahora quiere con el Señor, ¿sí? Y de ahí es donde empieza la enseñanza y la guianza de ese niño de la mano en los caminos del Señor. Amén. El no hacerlo también es reprender, es obstaculizar
es ser negligente, es asumir una actitud pasiva. Mira lo que dice Deuteronomio 6, que nos encanta tanto este texto, Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Mira lo que pensaba el Señor en estas generaciones que venían. Deuteronomio 6, del 6 al 7 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón, y las repetirás a tus hijos. ¿A quién? A tus hijos, digo, a mi hijo, a mis sobrinos, se las repetiré. Y hablarás de ella. ¿En qué momento? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Ese es Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y si tú lees el versículo 5 que antecede a eso, ¿sabes qué dice? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y de ahí es donde le dice, estas palabras de que ame al Señor, se las vas a repetir no una vez al día, no una vez al mes, no cuando van al curso de escuela dominical, sino cuando te acuestes, cuando te levantes, de día, de noche, estando en la casa y andando por el camino. Amén. Es el mandato. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y complementamos esto con el Salmo 78. Mire el versículo del 2 al 8. Vamos a leerlo. Salmo 78 del 2 al 8. Me encanta tanto la preocupación que tiene el salmista de ver que el pueblo se estaba olvidando de las hazañas de Dios y él le está llamando la atención con el Salmo. Salmo 78, versículo 2 al 8, dice, abriré mi boca en proverbios. Hablaré de cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron, o sea que los padres de ellos hicieron la tarea, y no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera la alabanza de Jehová y su potencia en las maravillas que hizo. ¿Y qué hizo? Versículo 5. Él estableció en Jacob testimonio y puso en Israel ley, la cual mandó a nuestros padres que hicieran ¿qué? Que la notificasen a sus hijos. Para que lo sepa ¿quién? La generación venidera y los hijos que nacerán. Y los que se levantan lo cuenten ¿a quién? A sus hijos, a fin de que, miren el propósito, de que pongan en Dios su confianza y no se olviden las obras de Dios, de que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. ¿Está viendo la importancia? Sabe que lamentablemente cuando uno se va al libro de Jueces va a encontrar en algún versículo que se me escapa ahorita que dice que la palabra de Dios escaseaba. No había palabra, ahí como que se hubiera cortado la enseñanza, por eso cada quien hacía lo que le placía. Por eso el libro de Jueces va a ser un momento oscuro en la historia del pueblo de Israel. Y aquí está diciendo, en resumen, tú tienes que contarle a tus hijos las maravillas de Dios, porque ellos tienen la responsabilidad de contársela a la generación venidera cuando tú no vas a estar como padre y como abuelo, no vas a estar. Tú tienes que contarle a tus hijos que hubo un Dios que abrió el mar, amén, que hubo un Dios que envió a su hijo a morir por nosotros. Tú tienes que contarle a tu hijo que hay un Dios que cambia circunstancias, que perdona pecados, un Dios que te levanta, un Dios que te ministra, un Dios que te levanta aún de lo más postrado. Amén. Un Dios que hace maravillas, un Dios que le dijo al río Jordán, detente. Tienes que contárselo, porque si no seremos como esa generación rebelde contumaz, que no fueron fiel para con Dios porque no tuvieron idea de quién era Dios. ¿Le estamos contando eso a nuestros hijos? ¿Le estamos diciendo eso? ¿Cómo van a contar ellos de la maravilla del Señor? ¿Cómo ellos van a buscar al Señor con corazón si no tienen idea de eso?
¿Cómo lo van a hacer? Mis hermanos, amigos, cada vez que te sientes con la mesa, en la mesa ahí con el niño, enséñale que esa comida vino de la provisión de Dios. Cada vez que el niño, tú sabes que lleva sus moneditas allí en el recreo a comprar algo, dile que eso que se está consumiendo es de lo que Dios permitió que tú le dieras a él. ¿Sí? Cada vez que el niño es sanado, dile, Dios te sanó, Dios te quitó esa gripa, Dios respondió la oración. ¿Se lo estamos diciendo? A veces, el médico, toma. ¿Y de dónde viene todo eso? Tenemos que rescatar, ¿cierto? Y darle el lugar que merece el Señor. El Proverbio 22, versículo 6 va a decir, instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Y escuche esto, si usted hace eso desde temprano, hay una alta probabilidad de que ese niño temerá al Señor y desde temprano no se apartará de él. Amén. Pero también vamos a mirar esta segunda parte, mis hermanos. El reino de Dios es para todo aquel que lo reciba como un niño. ¿Cuántos quieren recibir el reino de Dios como un niño? ¿Cuántos quieren ser como un niño? Amén, amén. Y mira lo que Jesús dice en el versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, ¿qué va a pasar? Dígalo, duele, preocupa, pero hay que decirlo. No entrará en él. Y esa palabra, de cierto os digo, es lo que se llama hebraísmo. Como si nosotros aquí dijéramos chévere, ¿sí? Como si dijéramos una frase colombiana. Aquí él está empleando el argot hebreo, en donde está diciendo, de cierto os digo. Yo creo que muchas veces la has leído, ¿no? De cierto, cierto te digo, en verdad te digo, y lo que está queriendo decir allí cuando alguien emplea esta expresión es, lo que te voy a decir es la absoluta verdad. Que escuches con atención lo que de verdad te voy a decir a continuación, porque es un principio universal innegociable. El que no reciba el reino de Dios como un niño, no podrá entrar en él. En otras palabras, el que asuma las actitudes que miramos de ese niño, ¿verdad? Es el que tendrá la garantía, como el boleto, como cuando compras el pasaje de un avión, para entrar al reino de Dios. Quiere decir que el que no está siendo como un niño, ¿qué le va a pasar? No entra, se queda afuera, se quedó. Que no nos pase como aquel que vivió toda la vida como en una familia y al momento de repartir la herencia y se quedó sin ella porque nunca tuvo el mérito. Que no nos pase como eso. Que pensábamos que nos correspondía, que merecíamos y nos quedamos sin nada, que no nos pase. Entonces, mis hermanos, ¿cómo podemos definir nosotros el reino de Dios? Yo quiero que tú imagines eso. ¿Qué te imaginas cuando hablamos del reino de Dios? Vas a encontrar en la Biblia expresiones como el reino de los cielos. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Cómo lo puedes definir? El reino de Dios. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, por acá decían paz. Y hay gente que se lo piensa como esas nubes azules, Dios ahí en el trono, los ángeles adorando, y el coro celestial, ¿cierto? ¿Cómo te lo imaginas tú? Sabe que sobre esto también se han planteado grandes debates teológicos. Por un lado, hablando del reino de Dios o del reino de los cielos, que es lo mismo, si te lo encuentras en la palabra, de alguna de las dos formas. Por un lado, hay estudiosos y hay personas que van a decir, es que el reino está allá en la eternidad, donde está el trono de Dios. Eso no está por aquí, no ha llegado por ahora. El reino es allá en la eternidad, todavía no está. Hay personas que sostienen eso.
porque leen unos pasajes que ya vamos a mirar. Por otro lado, hay personas que dicen, el reino de Dios ya está aquí, el reino de Dios ya vino, el reino de Dios se empieza a disfrutar desde ahora. ¿Cuál piensas tú? ¿Cuál es tu posición en lo que has leído de la palabra? Si por ejemplo leemos Lucas, capítulo 22, del 14 al 26, mira lo que dice. Mira lo que dice Jesús mismo allí. Lucas 22, 14 al 16. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que el reino de Dios se cumpla. Hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, es como si estuviera diciendo, esta es la última vez que me reúno con ustedes a comer, por eso se llama última cena, porque fue la última vez que se sentó con ellos. Pero ya yo no la comeré más, sino que la volveré a comer con ustedes, como iglesia, cuando se celebren las bodas, pero allá en los cielos, en el reino de Dios. Es como la imagen de que el reino esté por allá, ¿sí? Por eso hay posiciones que se afirman así. Y cuando te encuentras con este pasaje, ¿qué piensas ahora? Lucas 17, del 20 al 21. Ahí mismo, con Lucas 17, del 20 al 21. Dice, preguntando los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Los fariseos le preguntan esto a Jesús, lo interpelan allí, y él le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, ¿o qué? Helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. Y uno dice, entonces, ¿cuál creo? ¿Con cuál me quedo? Por eso es que han creado doctrinas malas de esto. Qué malo es cuando escogemos un versículo separado, ¿verdad?, de todo el contexto bíblico. Y si tenemos en cuenta el mismo Jesús que lo está hablando, ¿será que Él se está contradiciendo? ¿Será que en algunas personas le dijo que el reino está por allá y a otros ya el reino había llegado como a los fariseos? ¿Cómo podemos nosotros entender esto? ¿O será más bien que hay una coherencia bíblica entre estos dos versículos? Vamos a mirarlos. ¿Sabe que iniciando este libro de Marcos, en el capítulo 1, dice el versículo 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué predicaba? Lo estaba predicando. Y dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Estamos comprendiendo cómo se entra en el reino de Dios? Arrepentidos y creed en el evangelio. En otras palabras, todo el que se convierta al Señor puede entrar desde ahora, ¿sí? Desde ya, ¿en dónde? Dígalo duro, ¿en dónde? Hermoso. Te está diciendo, eso es allá. Y ya vamos para allá. Primera parte, primer paso, todo el que se arrepienta y cree en el evangelio de Jesús, entra en el reino de Dios. Pero sucede también que hubo una conversación bastante interesante entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo le pregunta, Juan 3, del 3 al 5, ¿cómo puede entrar uno al reino de Dios? Jesús le responde, de cierto, otra vez le dice, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Nicodemo le dijo, y entonces, ¿cómo un hombre puede volver a nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? Del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Mis hermanos, y para nacer del agua y del espíritu, tenemos que creer en el evangelio y arrepentirnos, ¿sí? Entonces, quiere decir que podemos caminar en el reino de Dios a partir de que recibimos a Cristo en nuestra vida y caminamos conforme a
las normas del reino. Amén. Esto se armoniza así. Yo creo que ahí el conflicto se arregla, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado porque está entre nosotros. Por eso Él les va a decir en lo que leímos de Lucas 17, 20 al 21. Ustedes están preguntando, fariseos, ¿dónde está el reino de los cielos? ¿Sabes una cosa? Ya llegó. Y lo tienes aquí presente. El que lo vino a extender. Amén. El que lo vino a hacer, a extender a la humanidad, que se llama Jesucristo. Amén. Lo tienes aquí presente, está entre vosotros. Yo me imagino que le diría después, ¿sabes un problema que tienes allí? Es que está entre ustedes, fariseos, incrédulos, pero no es de ustedes. Está en los que cumplen los mandatos, está en los que se convirtieron, en los que creyeron. Pero también sabe que, mi hermano, en los que somos, en los que son como niños. Por eso va a decir Jesús, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no va a entrar en él. ¿Y sabe por qué? Porque en todo reino, cada miembro tiene que identificarse, ¿sí?, con el reino, con las políticas del reino, amén, con lo que el rey dispone y decretó allí en el reino. Para ser miembro de un reino, debemos reconocer el señorío y el gobierno absoluto del rey. Por eso, mis hermanos, Dios es soberano en su reino. Y sabe que la mejor definición del reino de los cielos, ¿sabes cuál es? Es donde Dios reina. En la vida donde Dios está reinando, está gobernando, ahí está sembrado el reino de los cielos. En la vida de la persona que no ha permitido que Dios reine, ahí no está sembrado el reino de los cielos. Dios es soberano, mis hermanos. Y si decimos que pertenecemos a su reino, entonces tenemos que reconocerlo a Él como Rey. Amén. Debemos vivir bajo sus mandamientos, sus preceptos, sus normas, con el más grande deseo de cumplirlas. Amén. Y seguramente ha visto películas de eso. Cuando vemos películas que anuncian al rey que va a salir del balcón, ¿qué hace inmediatamente la gente? ¿Qué hacen? Guardan reverencia, ¿verdad? Cuando se está leyendo el decreto, que están atentos las personas, atentos a lo que está diciendo el rey. ¿Será que nosotros somos así en el reino de los cielos? ¿Estamos atentos a lo que Dios está diciendo en su palabra? ¿O será que somos de los rebeldes que hacemos como queremos? ¿Sabes que Jesús va a insistir en eso? Tienes que ser como niño, tienes que ser como niño. Una de las razones, mis hermanos, es porque a veces queremos hacer nuestra propia voluntad estando en el reino de los cielos. Y no puede ser. O somos o no somos. ¿Sabe qué dice la oración del Padre Nuestro? Mateo 6:10. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y pedimos todo el reino, pero ¿cuántos estamos dispuestos a vivir bajo el reino y las normas del reino? Por eso le está diciendo, tienes que ser como niño para que hagas caso, ¿sí? Y decimos, hágase su voluntad como si al final Dios no la fuera a hacer. ¿Sabes que si tú lees otra versión, por ejemplo, el lenguaje actual, lo que está diciendo es que todos hagan tu voluntad, que todos te obedezcan? Cuando decimos hágase tu voluntad, es que tú le estás diciendo ahí en la oración, yo me dispongo a hacer tu voluntad para merecerme ese reino que te estoy pidiendo y no mi voluntad sobre la tuya, ¿sí? Eso es lo que quiere decir realmente ese Padre Nuestro. Mis hermanos, ante la tentación, ante el pecado, fácilmente seducidos, ¿verdad? Por eso le está diciendo, tienes que ser inocente como el niño. El niño no tiene esa tendencia. En su temprana edad no está pendiente de eso. ¿Sí? Frente a algún conflicto, ¿cómo respondemos? Enemistades de años, ¿verdad? Dentro de la familia nos quitamos el habla con el hermano, con el vecino, con el abuelo, con el profesor, con el hermano mismo. Y un niño al momento, no estoy diciendo que no pelee,
pero en algún momento pasa el rato, sale lo que tiene que salir y llega la armonía. Nosotros guardamos rencor, ¿verdad? En los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, ¿sabe qué hace un súbdito? ¿Sabe qué hace un verdadero miembro de un castillo, de un reino? Va y pregunta qué quiere el rey que haga. Va y se humilla delante de ese rey que le va a defender. Nosotros hacemos así. Nosotros ponemos a Dios como prioridad dentro del reino de Dios. Le damos el lugar a Dios y nos humillamos diciéndole, aquí están mis cargas, aquí están mis preocupaciones. Yo confío en ti porque tú tienes el poder para sanar, tienes el poder para librarme, tienes el poder para levantarme. Lo estamos haciendo así porque un niño sí lo hace y lo vives a diario. Cuando el niño tiene un dolor, corre donde ti de una vez. Cuando el niño tiene un problema, corre donde ti de una vez. Cuando el niño es afrentado o le falta algo, va y le expresa la necesidad de él, va y no te la dice o no. Nosotros somos así con el Señor. Le decimos de una vez las cosas, descansamos en Él. Y sobre todo, mis hermanos, que el niño es enseñable. Alguien que sea digno de entrar en el reino de los cielos, por mucho tiempo que esté caminando en el Evangelio y aún si no conoce del Señor, tiene que llegar con una actitud y una mentalidad enseñable, ¿sí? A aprender todo lo que dice Dios en su reino y en su palabra y a desaprender todo lo que está en contra de la palabra de Dios y el reino de los cielos. ¿Cómo nosotros podemos vernos frente a esa palabra? ¿Podemos decir que somos verdaderos miembros del reino de los cielos? ¿Podemos decir, yo no soy como los fariseos que estoy caminando en el reino de los cielos, pero estoy fuera porque Jesús le está diciendo eso? ¿Estamos dentro? ¿Estamos siendo como niños? Hay todavía actitudes, pecado, malos comportamientos que tenemos que sacar de nuestra vida. Yo quiero que vayas conmigo a Gálatas porque Pablo sí nos los va a recordar. Hay dos escenarios en la vida de una persona. O eres o no eres. Así es. O lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 24. Quiero que me acompañes ahí en esa lectura. Pablo va a ser un poquito más directo, hablando del reino de Dios. Gálatas 5, del 19 al 24. Dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, ¿qué más? Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, ¿qué más? Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que la lista sigue, ¿no? Acerca de las cuales yo os amonesto, como ya los dije antes, que los que practican tales cosas, ¿qué sucederá? O somos o no somos. Y él se queda corto en esta lista. Pero sigue diciendo el versículo 22 como debe ser. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué hemos hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Haz una pequeña pausa allí. ¿En cuál de los dos escenarios estamos? ¿Estamos allí en la herencia de los reinos de los cielos? ¿Estamos firmes en el reino de los cielos? ¿Estamos dándole parte al Espíritu Santo para que esos frutos se vean? ¿En cuál de los dos estamos? Yo quiero que tú medites en eso en esta mañana. Quiero que pienses
si nuestro comportamiento ha sido como el de ese niño que se despoja de todo odio, que de él hace lucir la inocencia, la sencillez, pero sobre todo la dependencia de sus padres. O somos como los que hacemos lo que queremos, buscamos a Dios y lo dejamos en último lugar. ¿Cómo estamos siendo? Y sé que mucho hemos leído la parábola del trigo y la cizaña. ¿Sabe cuál es la diferencia entre y ya con esto termino, entre el trigo y la cizaña? Es que se parecen, ¿verdad? Se parecen. Crecen en el mismo terreno, en igualdad de condiciones. Pero sucede que se diferencian en que cuando el trigo ya está a punto de dar frutos, el trigo hace esto, se esparrama. El trigo hace esto porque está cargado de los frutos. ¿Y sabe qué dice la parábola después? Que el agricultor va y toma a ese trigo con mucho cuidado y a esos frutos que está así y los lleva al granero. ¿Sabe qué pasa con la cizaña? Permanece erguida, altiva. Y eso no le sirve para nada porque dice la palabra que ella es cortada y es echada al fuego. El trigo es el creyente que caminó conforme a las normas del reino de los cielos. El granero en donde fue llevado es el reino de los cielos. Amén. Mientras que la cizaña, muy vigorosa, muy verde, dijo el dueño: eso no sirve para nada y te vas para el fuego. No mereces estar con el trigo. No vi frutos en ti, no te veo encorvada, no hiciste la tarea, no hay frutos. El Espíritu Santo no dio frutos. Los que leímos, no vi paz, no vi mansedumbre, vi rebeldía, vi rebelión, vi desobediencia. ¿Eres la cizaña o eres el trigo? ¿Vas para el granero o vas para el fuego?, nos dice el Señor. Vamos, mis hermanos, a seguir peleando y guerreando ese camino al reino de los cielos. Amén. Y para eso tenemos que ser como niños. Vamos a orar, mis hermanos. Ponte de pie, por favor. Vamos a darle reverencia al Señor. Vamos a dejar por un momento que esa palabra siga rondando por nuestra mente, por nuestro corazón. Dale gracias a Dios por su palabra, porque cada vez que nos recuerda estas cosas tan importantes, nos está diciendo: yo quiero hacer algo contigo, quiero que hagas ajustes, quiero que corrijas, porque yo quiero que tú estés conmigo en el reino de los cielos y en la eternidad. Amén. Inclina tu rostro, inclina allí. Asume esa actitud de humillación, de reconocimiento de tal vez aquellas cosas que no están bien. Y oremos conforme Dios puso ahí en tu corazón inquietudes. Y dile conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque me hablaste, Señor. Gracias, Señor amado Dios, porque primeramente me dijiste: sé buen padre, sé buen tío, sé buen abuelo. Dile gracias. Dale gracias por ese hijo. Dale gracias por ese nieto. Dale gracias, no te quedes callado. Por ese sobrino, si aún no eres padre. Y si aún eres joven y no tienes hijos, ten en cuenta que vendrá una descendencia numerosa de ti, que Dios permitirá que la tengas, si es su voluntad. Entonces tú también órale al Señor, dile: gracias, Señor, gracias por los hijos, gracias por esos sobrinos, por esos nietos. Preséntaselos ahí en oración al Señor, preséntaselos en esta mañana.